Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos nuevamente. También les doy la bienvenida al grupo de hermanos que está aquí en esta noche para estar estudiando este tema. Yo creo que para algunos va a ser algo raro escuchar el nombre de este tema, el segundo éxodo. Y la razón es porque pues en la mayoría de las iglesias cristianas no se habla mucho de este tema. Más algunos ni lo conocen siquiera. Yo era uno de ellos. Después de estar 15 años en una iglesia cristiana, nunca escuché hablar del segundo éxodo. Pero es una realidad porque aparece en las escrituras. Sí. Así es que te invito a que con tu Biblia en mano, porque no te voy a decir nada que no esté en las escrituras. Así que te invito a que con la Biblia en mano iniciemos este estudio bíblico de este tema, el segundo éxodo. Y vamos a empezar por una breve introducción. El pueblo hebreo nació, creció y vivió en Egipto para luego salir de él y ser llevado a la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una vez en la tierra prometida se formó el reino de Israel. Pero por causa de la desobediencia del pueblo hebreo, este reino fue destruido. Sin embargo, el Dios eterno prometió darle la tierra prometida a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob para siempre. Y sabemos que Dios no cambia y que Él siempre cumple sus promesas. La descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabemos que fue esparcida por toda la tierra. Por lo tanto, esta descendencia tiene que regresar a la tierra prometida. Este regreso está profetizado y es lo que se conoce como el segundo éxodo. Amén. Pues la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob será sacada de las naciones a donde fueron y regresarán a la tierra prometida. Gloria a Dios. ¿Ok? Pero lamentablemente, debido a doctrinas religiosas, muchos desconocen esto, y sobre todo los mismos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se encuentran entre las naciones, pues estos mismos ignoran que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Porque se les ha enseñado que son la iglesia gentil de Cristo, muchos de ellos, ¿ok? Separados completamente del pueblo hebreo. Y los siguientes textos bíblicos son prueba de este segundo éxodo. Un éxodo muchísimo más grande y glorioso que el primero, en donde Dios se glorificará delante de todas las naciones. Amén. ¿Ok? Vamos a iniciar con el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 14. Jeremías, capítulo 16, verso 14. Dice la palabra del Señor. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Te das cuenta? Dice que ya no se va a decir más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel. Ahora, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino se va a decir, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. ¿Sí? Y los volverá a su tierra. Pero muchas personas creen que esta profecía ya se cumplió a partir del 1948, cuando el Estado de Israel volvió a surgir como nación después de 2000 años de no ser nación. ¿Sí? Y en parte, sí, ya se cumplió en parte esta profecía. ¿Ok? Pero en su mayoría los que regresaron fueron únicamente los judíos. Y aquí es donde la mayoría de las personas en la cristiandad está equivocada, al pensar que los judíos son todo Israel, pero no es así.
sino que los judíos son descendientes de solo una tribu de Israel, que es la tribu de Judá, ¿verdad? Pero el reino de Israel está formado por 12 tribus y no solamente por una tribu. Amén. En el primer éxodo subieron los hijos de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, subieron de Egipto. Y en el segundo éxodo, el del fin de los tiempos, nuevamente serán todos los hijos de Israel, o sea, las 12 tribus que subirán de entre todas las naciones. Entonces esa profecía todavía no se cumple en su totalidad, porque este éxodo será mucho mayor que el primer éxodo, lo leímos. Y qué curioso que dice, el verso dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor. Amén. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Por ejemplo, a Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Sí? Yo enviaré Amén. muchos pescadores. Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué sucede ese error? Porque las escrituras son muy claras al hablar de que hay dos casas en el reino de Israel. La casa de Israel y la casa de Judá. Oh, ya. Pero nuevamente esto es algo que se ignora totalmente dentro de la mayoría del pueblo cristiano. Sí. ¿Sí? Sí. Yo, como repito nuevamente, yo estuve 15 años en una iglesia cristiana. Bueno, en el cristianismo, pues, la iglesia cristiana. Pero ignoraba eso. Sí, ignoraba eso. Pero vamos a hablar un poco de esas 12 tribus de Israel. ¿Okay? Para poder entender quiénes son la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá. Amén. Porque ahí son dos diferentes, no es el mismo. Yo pensaba que era, cuando leía la casa de Israel, la casa de Judá, oh, está hablando del mismo. Pero no es así. Es el error que se comete. So, el rey David y su hijo Salomón reinaron sobre las 12 tribus de Israel. Pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como no había caminado rectamente delante de él, como lo había hecho su padre David, le iba a dividir el reino, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron dos, fueron Judá y Benjamín. ¿Sí? Amén. Y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en su tiempo, le dijo a Salomón, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Amén. Y eso lo puedes tú encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 29 al 36. Ahí es donde relata esa historia. ¿Ok? Ajá. Y vemos que Dios cumplió lo que dijo y el reino fue dividido en dos. Reino del norte, con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel o también como la casa de Efraín. Amén. ¿Ok? Con su capital en Samaria. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá, Amén. la capital Jerusalén. Jerusalén. ¿Ok? Ahora, Dios había ordenado a todo Israel, a las 12 tribus de Israel, subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, temiendo que el pueblo, o sea, que las 10 tribus que él tenía, se quisieran quedar en Jerusalén y pasarse al lado de Roboam, él les hizo 2 becerros de oro y puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo: no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Y esto tú lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28. Amén. Y así dirigió al pueblo a pecar contra el Señor. Y el Señor envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron al Señor. Y entonces, en el año 722 antes de Cristo, el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Asiria. Eso está en Segunda Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, o también llamados casa de Israel o casa de Efraín, ¿sí? Porque Jeroboam, ¿por qué era llamado casa de Efraín? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín, Oh. ¿sí? Y al estar en cautividad, estas 10 tribus, estas se mezclaron entre las naciones, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad, en otras palabras, se hicieron gentiles. Y nunca regresaron a Israel,
al menos no en su totalidad. Algunos se pasaron del lado de Roboam, ¿sí? Pero en su totalidad nunca regresaron. Y fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. ¿Ok? Pero esto era algo que el Señor mismo ya había profetizado que iba a suceder. Que incluso cuando Jeroboam tomó las 10 tribus del norte, Roboam quiso pelear contra él para tratar de recuperar esas 10 tribus. Pero el Señor le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera porque Dios mismo había hecho eso. Amén. ¿Sí? Y aquí está la palabra en el profeta Amós capítulo 9, verso 9. Dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? Amén. Las, Sí. las 10 tribus del Así norte. es. ¿Sí? Sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Se dan cuenta? O sea que del norte son las 10 tribus Ujú. y del sur. Son Benjamín y Judá. Ok, gracias. So, ¿te das cuenta? Ya es algo que el Señor había profetizado que iba a suceder. La Sí. casa de Israel, las 10 tribus del norte, iban a ser zarandeadas entre todas las naciones. Amén. Ahora, podríamos pensar que entonces ya la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero no fue así. Y en el año 586 a.C. fueron llevados también cautivos a Babilonia. Amén. Oiga, pero la casa de Judá solo permaneció en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Amén. ¿Sí? Amén. Son los que habitan Israel en el tiempo de Jesús y son los que actualmente llamamos judíos. Amén. Amén. ¿Ok? La casa de Judá, Sí. Benjamín y Judá. Judá. ¿Ok? Sabemos quiénes son y en dónde están actualmente. Pero, ¿y dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín? Amén. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En dónde están actualmente? Bueno, como leímos en la profecía de Amós 9, que iban a ser zarandeadas en todas las naciones, si estudias un poco de historia te vas a dar cuenta de que estas 10 tribus del norte fueron inmigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones. Por ejemplo, para nosotros en América, Ajá. ¿sí? Entre los mayas se han encontrado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, Pablo habla de su deseo de ir a España, porque ahí había descendientes de esas tribus perdidas. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó en el año 1492? Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América. América. Y qué raro que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de toda España a los judíos. De judíos. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones? Que incluso se cree que el mismo Colón era judío, pero no abiertamente. Tú sabes que eran perseguidos. Sí. ¿No? Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que en su mayoría no saben que lo son, que se hicieron gentiles, se encuentran, ¿sabes dónde? Adorando a la Virgen, a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, porque domingo en inglés se dice Sunday, día del sol, ¿sí? Amén. Se encuentran celebrando Navidad, Año Nuevo, Halloween o Lupercalia, Etcétera, o Día de San Valentín, así es el verdadero, Lupercalia es el verdadero significado de Día de San Valentín. Se encuentran comiendo, Pues sí, tú nos dijiste. se encuentran comiendo carnitas, camarones, etcétera, porque así se les ha enseñado. Y no saben que son hijos de Israel, o sea, de Jacob. Y que cuando alguien quiere guardar algo que Dios ordenó y que está escrito, se le dice, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios no le dijo a Moisés, dile a los hijos de Judá, o sea, a los judíos, que guarden estas cosas. No, sino que le dijo, dile a los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus, que guarden estas cosas. Amén. Sí. Amén. Por esto, pero esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora,
hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la restauración de todo Israel? Bueno, que Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Ok? Amén. Eso lo encontramos en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y vamos a estar hablando de en estas citas bíblicas a continuación. ¿Sí? Y esas profecías, ¿sabe quién las tiene que cumplir? Pues no. Las tiene que cumplir el Hijo de David, el Mesías de Israel, Cristo Jesús. Amén. ¿Ahora entiendes por qué el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel? Porque aún no ha sucedido la restauración de Israel. Incluso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, ¿sí? Le dijo esto: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Eso lo encontramos en Mateo 15:24. Y también antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus discípulos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones. ¿Ok? Amén. Bueno, pero la razón principal por la que el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11. El Mesías es el encargado de traer la ley de Dios a las naciones. Y entonces dicen los judíos: ¿cómo tú me dices que Jesús es el Mesías de Israel? Si los que se dicen ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés. E incluso hay una profecía que dice que Dios provocaría a hacerlo a Judá con un pueblo que no es pueblo. Está en Deuteronomio 32, 21. Amén. Ahora medita en esto. ¿Será que los que se dicen ser los discípulos o iglesia de Jesús podrán algún día mover a celo al pueblo judío? Diciéndole, por ejemplo: mira, tu Mesías me da permiso de ahora comer cerdo. Ven, te invito a comer de mi sándwich de jamón. O ven, te invito a mi iglesia a adorar al Dios Sol en domingo. Sal del día del sol. Nunca sucederá eso mientras los que se dicen llamar discípulos o iglesia gentiles de Jesús conozcan que son hijos de Israel y comiencen a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel y no solamente a los judíos. Amén. ¿Ok? Amén. Y ahora sí, ya conociendo todo esto, podemos seguir escudriñando las profecías acerca de este segundo éxodo. Porque de otra manera no se podría entender correctamente estas profecías que hablan sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero ya teniendo este conocimiento de quiénes son, ahora sí las vamos a entender de una manera muy diferente a como tal vez las entendíamos antes al leer sobre estas mismas profecías. Porque eso es lo que me pasó a mí. Yo había leído tal vez muchas veces esas profecías anteriormente, pero yo pensaba que hablaba del mismo Israel. Pero me preguntaba: ¿por qué Dios a veces le llama casa de Israel y otras veces le llama casa de Judá? Pues quién sabe, pero seguramente se refiere al mismo Israel. ¿Sí? Fácilmente. Pero sigamos. Ezequiel 39, 25. Ahorita te voy a estar presentando puras citas que hablan precisamente de ese segundo éxodo. Sí. ¿Ok? Dice Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Nuevamente, ¿quién es la casa de Israel? Las 10 tribus. Del norte. del norte. Ok. Sí. Dice: y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Ok? Y también en Isaías 27:12 dice:
Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. ¿A dónde fueron llevados las 10 tribus? Sí. ¿El norte? Asiria. Sí. Ok, dice, y los que habían sido desterrados a Egipto. Y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ok, pero en la mayoría de las iglesias cristianas se enseña que el rapto de la iglesia sucederá antes de la tribulación. ¿Sí? Amén. Sí, eso dicen, sí. Antes de la tribulación, dice, Sí. que va a ser el rapto de la El iglesia. rapto de- Pero, ¿será que eso es lo que está escrito en la Biblia? No. Vamos a ver. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente antes de la tribulación de aquellos días, dice así, Sí. dice así, Antes. dice ahí, Dice e inmediatamente después, Después. Oh, tú decías Sí, antes. No. Es después. dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vea lo que dice el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y que dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, poder y gran gloria. Oiga, y el 31, mire, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Y eso va a suceder antes o después de la tribulación. Después. ¿Sí? Amén. Amén, está muy clara la palabra. Sofonías 2:1. Porque mire, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, Sí. ¿lo sacó antes de que enviara las plagas o después de las plagas? Después. Después de las plagas. Ok, entonces el Señor guardó a su pueblo dentro de Egipto de las plagas, ¿verdad? Sí. Porque ellos habitaban en la tierra de Gosén Sí. y en todo Egipto era sacudido por las plagas, pero en Gosén no sucedió nada. Nada. ¿Sí? O sea, el Señor guardó Do. a su pueblo. Sí, ¿Ok? amén. Bueno, Amén. vea lo que dice esta palabra en Sofonías capítulo 2, verso 1. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. De hecho, Oigan, el Quizás. Señor tiene el poder para guardar a su pueblo. Amén. Tiene el Amén. poder para guardar a su pueblo. ¿No podrá guardar a su pueblo durante la tribulación? Amén. Amén. ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede. Claro, sí, para el Si Señor Él no quiere, hay se nada puede, imposible. se puede. Para él no hay nada imposible. Pero ¿Sí? él dice quizás. Sí, o sea, pero el Señor lo puede. Amén. Sí, sí, Sí. puede. Sí puede. Ya, el Señor lo puede hacer. O sea, para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que Amén. pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. ¿Sí? Amén. O sea, el Señor puede guardar. Puede guardar. Sí, ¿Ok? amén. Bueno, y esto ya lo pregunté. Ya lo pregunté antes de leer esta palabra. Entonces vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Amén.
Amén. y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Sí. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, Amén. Amén. y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Amén. ¿Se da cuenta? Sí. Esto es parte del segundo éxodo. Isaías 11:12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Te das cuenta? Ahí habla de dos. Sí. ¿Sí? A los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. De dos tribus, ¿no? Dos reinos. Dos reinos. Sí. Ezequiel, capítulo 37, verso 21. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Amén. ¿Ok? Las escrituras son muy claras y consistentes. Habrá un arrebatamiento, como lo declaran las escrituras, pero que no será como se ha enseñado. ¿Ok? Así es, amén. Porque así como el rey David unificó a las 12 tribus de Israel en un reino unido, así también el hijo de David, el Mesías, que quiere decir rey ungido de Israel, buscará a toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob esparcida por toda la tierra, y la traerá de vuelta a la tierra prometida para restablecer el reino de Israel por siempre en la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Es lo que va a hacer el Mesías, Cristo Jesús, A traer a ¿sí? toda, otra vez, a a reunificar todos los- el reino. Exactamente. O sea, los palitos a juntar. Sí, Ezequiel 37 habla de que en un palo le dijo al Señor que en un palo escribiera para Judá, Y en otro para Israel, ¿no? ujú, Israel. y que serían uno solo en su mano, ¿verdad? Sí. No, el apóstol Pablo también dijo en Hechos 26, capítulo 26, verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Sí. ¿Por qué? Porque estas 10 tribus, Ajá. yo le conozco como las tribus perdidas, o sea, ya estas ya se murieron. ¿Sí? De hecho, si usted lee Ezequiel 37, habla sobre el valle de los huesos secos, ¿verdad? Y al Sí, final le sí. dice, esta es la casa de Israel. Estos huesos secos son la casa de Israel. Amén. Amén. ¿Sí? Esos huesos que recibieron vida son la casa de Israel. Israel. Gloria al nombre del Señor. Amén. So, Amén. Primera Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Amén. Pero ahí no dice que nos va a llevar al cielo. No. Pues nos va a arrebatar. Exactamente, que nos va a arrebatar. Bueno, los que murieron en Él son aquellos hijos de Israel que Ajá. murieron con esa esperanza de que un día el Señor nos va a reunificar nuevamente en un solo reino. Amén. ¿Sí? Amén. Creyendo que esa misión la iba a hacer el Mesías, Cristo Jesús. Ajá. ¿Sí? Ajá. Continuemos. El profeta Daniel habló de lo mismo en los siguientes textos. Daniel 12,
capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Me cuenta? Gloria al nombre del Señor. Será libertado tu pueblo. Daniel 12:13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Son los muertos, son resucitados para recibir su heredad, la cual es la tierra prometida. Amén. ¿Sí? El Hijo de David, Jesús el Mesías, restablecerá el trono de David, el trono del Dios eterno, y los siguientes textos bíblicos profetizan acerca de ese gran momento glorioso para toda la humanidad. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Y también en Lucas 1:31 dice, y ahora le dijeron a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero el texto bíblico más claro acerca de esta profecía está en los escritos del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, verso 21, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Oigan, Amén. ni nunca más serán divididos en dos reinos. Gloria ¿Sí? a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Jesús. Exactamente, el Mesías de Israel. Sí. Continúa diciendo 37:23, dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿De quién está hablando ahí mi siervo David? Está hablando del Mesías, Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pero, pues no que el nuevo pacto es con la iglesia. Al menos es lo que se ha enseñado, que el antiguo pacto fue con Israel, pero el nuevo pacto ya es con la iglesia. Aquí dice que el Señor va a hacer pacto perpetuo con ellos. ¿Sí? Dice, los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estará o será puesta esta descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob cuando sea recogida de entre las naciones a las cuales fueron esparcidos? ¿Serán puestos en el cielo o en la tierra? Según lo que hemos leído. La doctrina religiosa ha enseñado que la iglesia va a ser puesta en el cielo y ni siquiera se refieren a ellos como a los descendientes de Israel, sino como a la iglesia. Ya los hijos de Israel ya no aparecen en escena, ya Dios los desechó y no se acuerda ni quiere tener nada con ellos. Ahora solamente es la iglesia, es lo que se ha enseñado. ¿Sí? Pero aquí estamos leyendo que todo tiene que ver con los hijos de Israel, con los descendientes. Amén. ¿Sí? Ahí no menciona nada de la iglesia. ¿Sí?
So, mientras que el resto de la humanidad está en la tierra atravesando por la gran tribulación. ¿Sí? Pero nuevamente, ¿será eso lo que está escrito en la Biblia? Este gran regreso de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob a la tierra prometida es el segundo éxodo. Pero de este segundo éxodo ni siquiera se habla, ni mucho menos se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se enseña si vemos que está escrito? ¿Sí? Si está muy claro en las citas bíblicas que hemos leído. ¿O no está claro? ¿Lo ha entendido claramente o no? Amén. Sí. ¿Sí? Sí, amén. ¿Está claro? Amén. Amén, está muy claro. ¿Sí? Lo que pasa es que en la mayor parte de la cristiandad se desconocen estas profecías acerca del pueblo de Israel para el tiempo del fin. Y es porque se ha enseñado, oigan, se ha enseñado que Dios desechó a su pueblo Israel y ahora es a la iglesia con la cual ha establecido un nuevo pacto. Y que el antiguo pacto con Israel ya fue invalidado. Pero nuevamente, ¿es eso lo que está escrito en la Biblia? Vamos a ver que no es así. No es así. Y para muestra, esta palabra en el libro de Oseas, capítulo 11, verso 8. Dice, recuerde que al reino del norte se le conoce como casa de Israel o casa de Efraín. Ajá. ¿Ok? Sí. Aquí dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Amén. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Estas ciudades son las que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Adma y Seboí. Ujú. Ok. ¿Ok? Entonces dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, casa de Israel. Ajá. ¿Sí? Porque Dios soy y no hombre. O sea, un Sí. hombre Lo sí, lo Destruye, destruye, no lo destruye. importa. Ya. Pero dice, soy Dios Dios. y no hombre. Exacto, amén. ¿Sí? Amén. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde occidente. Oiga, desde occidente, ¿dónde habitamos nosotros? Occidente. En occidente. Gloria al nombre del Señor. Dice, ¿A qué es occidente? sí, allá es oriente. Eso Medio de- oriente, es ya, occidente. Ya. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. ¿A dónde fueron nuevamente llevados? Los A cristianos? Siria. Sí. Dice ahí que vendrán, acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Amén. So, ahí dice que no ha abandonado a Israel, ¿sí? No lo ha entregado. Tu corazón se conmueve, dice, se inflama toda mi compasión. Amén. ¿Sí? Amén, O sea, en sí, otras así palabras, no ha quebrantado el pacto. Y vamos a ver, más adelante vamos a hablar ahora un poco del pacto. ¿Sí? A lo largo de la historia se nos ha enseñado que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel, pero que como ellos no permanecieron fieles a ese pacto, este se rompió, se invalidó, y que ese fue el antiguo pacto con ellos, y que ahora el nuevo pacto es para la iglesia de Cristo, y que este nuevo pacto ya no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Eso es lo que se nos ha enseñado. ¿Ok? Lo que se enseña, pues en la mayoría de las iglesias cristianas es lo que se enseña. ¿Sí? Pero vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras si esta enseñanza tiene fundamentos sólidos o solamente se sostiene de un pequeño hilo. Y la misma palabra de Dios es la que va a derribar toda mentira, porque solo su palabra es verdad. Amén. ¿Ok? Amén. Vamos a iniciar por establecer el significado de la palabra pacto. Pacto viene del latín pactum, que es un acuerdo, una alianza, un trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Sí, amén. ¿Ok? Y recordemos que Dios es un Dios de pactos. Y siempre desde el Edén ha hecho pactos con el ser humano. Hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, etc.
Ajá. Vemos que a lo largo de todas las escrituras vemos que Dios siempre ha hecho pactos. ¿Sí? Sí, es cierto. Y ha renovado pactos por muchas generaciones. ¿Ok? Y Dios es fiel a su pacto. Amén. Así es, ¿Ok? amén. Bueno, dice en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. En este estudio vamos a estar hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y lo confirmó con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿Ok? Ajá. Y dice la escritura que en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ok? Ahora, sabemos que el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a ese pacto. Segunda de Timoteo, ¿qué dijiste? Perdón. 2:13. Ok. Ahora, sabemos que el pueblo de Israel no se mantuvo fiel a ese pacto y han sido duramente disciplinados a lo largo de la historia a causa de esa infidelidad. ¿Ok? Hebreos capítulo 12, verso 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Pero a pesar de toda esa infidelidad y disciplina que el pueblo de Israel ha recibido, el Señor se mantiene fiel a su pacto, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, el Señor no se ha olvidado del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y con el pueblo de Israel, sino que ese pacto sigue vigente y lo vamos a explicar más adelante. Porque, como repito nuevamente, porque entre mucho pueblo cristiano se ha creído que Dios desechó a su pueblo Israel, que Dios invalidó su pacto con ellos y que el nuevo pacto es con la iglesia de Cristo solamente. ¿Ok? Y también se ha creído que ese antiguo pacto era imperfecto. Oiga esto, que era imperfecto, pero eso es otra vez una errónea interpretación de las escrituras, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a dejar algo muy claro primeramente, que Dios es perfecto, Amén. que Dios no comete errores, Amén. ¿ok? Que Dios no se equivoca Amén. y que por lo tanto toda palabra que un día salió de su boca es de gran valor y nunca deja de ser. Esta permanece para siempre, lo que dice Isaías Gloria a 48. Dios. Porque dice la escritura que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Romanos 3:4. Vamos a ver a través de las Santas Escrituras la verdad acerca de con quién es que Dios iba a hacer el nuevo pacto y cuál era la verdadera razón para hacer ese nuevo pacto. ¿Ok? Porque no es como se nos ha enseñado. Amén. Te lo digo desde ahorita. So, empezamos en el libro de Jeremías capítulo 31, verso 27. Romanos, ¿qué no dijiste qué? 3:4. Sí, Romanos 3:4. Ok, ya. Las hermanas están tomando notas aquí. So, Jeremías capítulo 31, verso 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Oiga, ahora sí ya sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Amén. La casa de Israel, las 10 tribus del norte, la casa de Judá, el reino del sur. ¿Sí? Dice, la sembraré de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Amén. So, esta profecía es para los tiempos finales, ¿sí? Ahora, los que hemos estado ya siguiendo estos estudios, ya sabemos claramente a quién se está refiriendo el Señor aquí, y quiénes son exactamente la casa de Israel y quiénes son la casa de Judá, que en su gran mayoría el pueblo cristiano ignora, y no saben quiénes son exactamente la casa de Israel y la casa de Judá, pero lo vamos a explicar una vez más adelante, ¿ok? Pero lo que está diciendo el Señor aquí es que va a aumentar en gran manera la población humana y el número de los animales en la casa de Israel y en la casa de Judá. Es lo que está diciendo. Aleluya. So, y ya conociendo quién es la casa de Israel y quién es la casa de Judá, vamos a ver si Dios se olvidó del pacto que había hecho
con todo Israel, porque ya ahora actualmente no es lo que era antes, ¿sí? O sea, Amén. no es una nación, sino que ahora son multitud de naciones, pero que Sí, nuevamente, en su mayoría, no saben que son parte de Israel. Amén. ¿Sí? Pero regresemos a Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que cada persona morirá por sus propios pecados. Amén. ¿Ok? Amén. Es lo que está diciendo aquí. Continúa. Perdón. Oh, permítame que aquí cometí un error. Déjenme corregir esto. Un minutito. Un minutito. There you go. Ok, ahí está. Jeremías 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y vea con quién va a ser ese nuevo pacto. A ver si aparece ahí la iglesia por algún lado. Dice: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Encontró usted ahí No, donde aparece la iglesia? en ningún lado. Bueno, acabamos de leer con quiénes es que se va a hacer este nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por lo tanto, tienes que pertenecer a una de estas dos casas para poder participar de este nuevo pacto. ¿Y entonces dónde quedó la iglesia? Me pregunto yo. Israel. ¿Sí? ¿En dónde quedó lo que se nos ha enseñado? De que el nuevo pacto es con la iglesia y que ya Israel no tiene parte en ese nuevo pacto. Pero quizás alguien diga: pero eso está solo en el Antiguo Testamento. Pues déjame decirte que no. También está en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. Amén. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8. Amén. Dice: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y dónde está la iglesia nuevamente ahí? No dice. No aparece. No aparece. No parece. Qué raro, pero si se nos ha enseñado que es con la iglesia. ¿Será que se nos ha enseñado mal? Es. ¿O las escrituras mienten? No. No, Se nos ha enseñado no mal. está. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Te das cuenta? También el Nuevo Testamento lo confirma. Y entonces, ¿por qué se enseña otra cosa? Nuevamente, porque se han torcido las escrituras. Empezando por interpretar que el antiguo pacto era imperfecto. Pero vamos a dejar claro esto, que en cualquier pacto se requieren dos partes, ¿verdad? Amén. Se requieren dos destinatarios, los cuales tienen la responsabilidad de cumplir con los puntos, las ordenanzas que se estipulan en ese pacto. Y como ya establecimos anteriormente, Dios es fiel a su pacto. Pero vamos a ver quién falló a ese antiguo pacto, si el pueblo o Dios. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tengo tanto mejor ministerio es el suyo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice, el verso 7 es importante, dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así Oiga. es. Amén. Oiga, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. O sea, ahí aparentemente está indicando que el primer pacto fue imperfecto. Pues era imperfecto, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Dice: porque reprendiéndolos. Y esta palabra es importante. La vamos a estar checando. La vamos a estar checando en el Strong bíblico. ¿Ok? Ok. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Ok? Vamos a ahora checar esa palabra, reprendiéndolos. Reprendiéndolos aparece en el Strong bíblico como el G3221, menfobai, que significa culpar o encontrar culpa. ¿Sí? Y vamos a ver esta misma cita bíblica en la versión Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos mejor. Hebreos 8:6, Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. El verso 7 dice: Amén. si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, No, oiga, ¿dónde estaban los defectos? En en el el pueblo. En el pueblo, dijo. Ahora te das cuenta en dónde en realidad estaba el defecto, en quién estaba la culpa, quién fue el que falló al pacto, en el pueblo. Y nunca la falla o el defecto estuvo en los puntos del pacto, o sea, en la ley de Dios. Amén. Así Nunca es, estuvo amén. ahí el defecto. Nunca en las palabras que salieron de la boca de Dios, porque Dios y su palabra son perfectos. Amén. ¿Ok? El problema o el defecto estaba en el corazón del pueblo. Y estos fueron los que invalidaron el pacto y nunca fue Dios. Entonces, por esta razón es que era necesario hacer un segundo y nuevo pacto, pero ahora se tenía que hacer algo en el corazón del pueblo para que ahora sí pudieran mantenerse fieles a este nuevo pacto. Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí está en qué consiste ese nuevo pacto. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Oiga, su ley en la mente y las va a escribir en el corazón. Dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Yo por ningún lado encuentro la iglesia. Ya me cansé de buscarle por un lado, por otro, y no la hallo. Como el pacto que hice con sus padres, dice: el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Oiga, eso es en el tiempo futuro. Ajá. ¿Sí? En el tiempo futuro. Dice que pondrá sus leyes. ¿Cuáles leyes? ¿Cuál ley? La Pues Torá. única ley, la Torá. El Pentateuco. La que se nos ha enseñado que ya pasó. Que ya no tenemos Que ya no que... sirve, ya no que sirve, sí. Ya no. ¿Sí? Que Esa. esa ya no, que nada más la última. Entonces fíjese, como no permanecieron en el pacto, el Señor se desentendió de ellos, que es cuando el reino se dividió. ¿Ok? El reino del norte, las 10 tribus, la casa de Israel o casa de Efraín; el reino del sur, las 2 tribus, casa de Judá. Y ya explicamos qué pasó con estas 2 casas anteriormente. ¿Verdad? Pero la profecía es que el Señor iba a levantar, iba a reedificar el tabernáculo caído de David, iba a restaurar el reino a todo Israel, y el encargado de cumplir esa profecía es el Mesías de Israel, Cristo Jesús. Pero pues ya han pasado 2000 años y esto todavía no sucede. Esta es una de las razones por la que la mayoría de la casa de Judá, o sea, los judíos, no creen que Jesús sea el Mesías de Israel. Amén. Pero va a suceder cuando la casa de Israel, que ahora ya sabemos quiénes son y en dónde están, Sí, amén. entiendan que la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? No ha dejado de ser. No ha dejado de ser.
que no se ha abolido y que hasta que entiendan verdaderamente en qué consiste el nuevo pacto, que es que Dios iba a dar su ley en la mente y a escribirla en el corazón, ahora esas leyes que el pueblo no pudo cumplir en el antiguo pacto, ¿sí? Se va a cumplir Ahora esta Dios vez. las va a poner en la mente y las va a escribir en los corazones de ellos, o sea, en el pueblo, para que ahora sí las puedan cumplir. Para que ahora fuera un deleite ponerlas por obras. En otras palabras, encontramos aquí que las leyes de Dios no han pasado y se tienen que seguir cumpliendo, y en eso consiste el nuevo pacto. Pero ahora Amén. se te va a hacer más fácil porque te va a ser un deleite. Usted y yo que hemos empezado después de que el Señor nos abrió los ojos y hemos empezado a guardar estas leyes que Dios dio. Amén. Dígame la verdad, sinceramente. ¿Ha sido un deleite para usted o no? Al entenderlas. ¿Ha Sí. sido un deleite o no? Sí, Para mí porque pues, nos tenían súper cerrados de ojos y ahora que ya abrimos los ojos, Es muy vemos distinto. todo lo malo que hemos hecho. ¿O ha sido una carga, como se dice? Tampoco. Fue un yugo que No. pusieron sobre nosotros. Tampoco. No, porque si hubiera sido yugo, estaríamos peor. Fíjese, al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Ujú. Dios lo libertó de opresión, Sí, amén. ¿verdad? Amén, Lo sacó amén. de la esclavitud. ¿Será que al darle sus leyes les puso otra esclavitud? Como se ha No, enseñado. al contrario. No, eso les iba a traer libertad, les iba a traer vida. Amén. Es Y más, un verdadero camino. David dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Pablo dice que a la verdad la ley es santa, y el mandamiento justo y bueno. Así es. Ahora, amén. ¿desde cuándo entonces la ley dejó de ser perfecta? ¿Desde cuándo dejó de ser santa? Y el mandamiento justo y bueno. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lo perfecto es imperfecto? Desde que el Papa volteó todo. ¿Sí? Bueno, ahora Roma volteó todo completamente. en eso consiste el nuevo pacto, en que él iba a escribir sus leyes, las iba a poner en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro y en corazón, nuestro corazón. para que ahora se pudieran cumplir. Se están cumpliendo. Gloria al nombre del Señor. Y Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí también se ha malinterpretado esta cita en el verso 13. Diciendo que como la ley de Dios estaba en el antiguo pacto y este ya desapareció, pero en verdad lo que desapareció fue esa forma en que el Señor había dado sus leyes. Ya no se tiene que cumplir la ley de Dios dada a Moisés, pero como ya vimos, no es así. Sino que en el nuevo pacto consiste en que ahora el Señor iba a poner sus leyes en la mente y a escribirlas en el corazón. Amén. Amén. ¿Ok? Jeremías 16:14 dice, no obstante, esa fue la que leímos al principio, ¿va? Ujú. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esta es una de las profecías que habla de esa restauración del reino de todo Israel, pero nuevamente eso va a suceder cuando aquellos hijos de Israel que se hicieron gentiles sepan precisamente eso, que son hijos de Israel, y tomen ese nuevo pacto en el Mesías de Israel, Cristo Jesús, y verdaderamente entiendan en qué realmente consiste este nuevo pacto y lo pongan por obra. Y ahora ya descubrimos que Dios no desechó a su pueblo Israel, a pesar de que ellos no permanecieron fieles a ese antiguo pacto, y como resultado el reino se dividió en dos. Pero que todo era un plan de Dios para sembrar la semilla de Abraham en todas las naciones de la tierra. Pero el pacto sigue siendo para todo Israel, para la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. ¿Sí? Pero quizás alguien diga,
Y si yo no pertenezco a ninguna de esas dos casas, ¿quiere decir que no tengo parte en ese nuevo pacto? No, sí puedes tener parte. Porque, ¿qué pasó cuando los hijos de Israel salieron de Egipto? Está escrito que no salieron solos, sino que muchos extranjeros salieron con ellos. Gente que no eran descendientes de Israel. Pero como fueron testigos del poder sobrenatural de Dios ahí en Egipto, pues estos también creyeron en el Dios Todopoderoso. Así como, por ejemplo, Ruth la Moabita, que dijo, a donde quiera que vayas iré, le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Esos extranjeros que toman esa decisión son aceptados. Así ¿Sí? es, amén. Y este último éxodo será mayor que el éxodo de Egipto, porque serán tomados de todas las naciones. Oigan lo que leímos, Ujú. Jeremías 16:14. Y todo esto sucederá en los últimos tiempos, porque Dios es fiel a su pacto. Porque imagínate, si fuera así como se nos ha enseñado, que Dios desechó a Israel a causa de su infidelidad al pacto, y que ahora Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia, ya no con Israel, pues ¿qué esperanza tendría la iglesia si fuera infiel también al pacto? También sería desechada de igual manera, ¿sí? Pero eso no es así, sino que aunque todo Israel haya sido infiel, Dios permanece fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Pero ¿cuándo ocurrirá este segundo éxodo y la restauración del reino de Israel? Bueno, en Hechos 1:6, cuando el Señor estaba a punto de ascender, sus discípulos le preguntaron, dice Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo que le están diciendo, Señor, ¿vas a traer a todas las tribus, las vas a unir nuevamente en una sola nación? No, dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo. Dios sabe Así lo va a hacer. cuándo va a suceder eso. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué no era el tiempo hace 2000 años? ¿Por qué no era el tiempo? ¿Saben por qué? No era el tiempo todavía porque hasta ese entonces, hace 2000 años, la semilla de Abraham no había sido sembrada en todas las naciones de la tierra. Es cierto. Génesis 17 habla de la promesa que Dios le dio a Abraham diciendo que de él iban a descender naciones y reyes. Sí, Oiga, amén. naciones, no una nación. Naciones y Naciones muchas. y reyes. ¿Sí? Dice, pero ahora estamos en esos tiempos finales y en espera de que ese segundo éxodo suceda. En espera de que el tabernáculo de David sea reedificado y el encargado de hacer esto es Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Sí. Porque déjeme explicarle un poquito también de eso del tabernáculo de David. Por ejemplo, a mí se me enseñó que cuando la palabra hablaba del tabernáculo caído de la casa de David, se estaba refiriendo a la alabanza. ¿Y sabe qué? Nada que ver con la alabanza. ¿Por qué? Porque leímos en Amós. En Amós, hay una profecía, creo que es Amós 9, creo que lo leímos. Dice que en aquel tiempo el Señor restaurará el tabernáculo caído de David, hablando siempre de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Ok? Y en libro de Hechos, el capítulo 15, en donde se da el concilio en Jerusalén, del año 50, usted sabe que se reunieron ahí Pablo y todos los apóstoles para discutir acerca de la cuestión de los gentiles, ¿verdad? Y cuando Jacobo, el hermano del Señor, toma la palabra, saca precisamente esa profecía de Amós 9, en donde se va a restaurar el tabernáculo caído de David y se la aplica a los gentiles. Esa profecía que era para la casa de Israel y la casa de Judá, se la aplica a los gentiles. Entonces, para Pablo, para Jacobo, ¿quiénes eran esos gentiles? No eran simples gentiles, déjame decirte. ¿Sí? Hay algo que ellos sabían que la cristiandad ha ignorado totalmente. ¿Sí? Que estos gentiles que estaban regresando eran descendientes de esas 10 tribus.
¿Sí? Entonces decía, no les pongamos estorbo, que regresen, son nuestros hermanos, ya tienen atuendo gentil. Es como cuando los hermanos de José llegan a Egipto, ¿sí? Y dice que no reconocieron a José. Eran hermanos, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque José tenía atuendo egipcio, atuendo gentil. No lo reconocieron, ¿sí? Pero va a llegar el tiempo en el que esos gentiles van a entender y se van a quitar el atuendo gentil. Y entonces sí, Judá los va a reconocer como hermanos. ¿Sí? Pero también esos gentiles tienen que entender que son hijos de Israel y que las leyes que fueron dadas a Israel aplican a ellos. Amén. Porque de otra manera no va a haber eso. ¿Sí? Amén. Entonces, si tú te consideras que eres, vayamos primero a Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, bueno, déjame preguntarte a ti y a los hermanos que están acá también escuchando en las redes sociales. ¿Tú te consideras que eres de Cristo? Amén. Amén. ¿Sí? Ok. Bueno. Dice la palabra que si tú te consideras que eres de Cristo, dice que entonces eres linaje, De Abraham. eres semilla, eres semen de Abraham. De Abraham. ¿Por qué lo que significa semilla? Semen. Aleluya. Aleluya. Y por lo tanto también eres hijo entonces de Isaac. Amén. Eres hijo de Israel. Amén. ¿Sí? Sí, eres hijo de Israel. Aunque estés viviendo en otra nación fuera de Israel, vas a ser llevado a la tierra que recibieron por herencia Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Aleluya. Sí, Aleluya. ¿sí entendemos eso? Si somos de Sí, Cristo, amén, amén. eso significa que somos descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí. ¿Ok? Y esto quiere decir también que como hijo de Israel, también te aplican todas las leyes que Dios dio a los hijos de Israel por medio de Moisés, como es el día de reposo, las festividades, los mandamientos, etcétera, que de hecho son señales entre Dios y su pueblo. Amén. Amén. ¿Ok? Para finalizar, déjame darte esta escritura en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, amén. Amén. Bueno, yo espero que este estudio haya dado respuestas tal vez a muchas preguntas que tenías en tu mente. Y ha sido el Señor a través de su palabra. ¿Sí? Ha sido el Señor a través de su palabra. Amén. Así es, amén. Tal vez te parecieron que fueron demasiadas citas bíblicas, pero es que yo te tengo que comprobar con la palabra que lo que te estoy diciendo está escrito. Así es. ¿Sí? Por eso es que lleno ahí de citas bíblicas, porque Amén. no quiero decirte algo Que no, que no esté escrito. ¿Sí? Así es que el Señor te bendiga. Estaremos próximamente el día sábado, primeramente Dios, con nuestra serie de estudios que estamos realizando a partir de la 1 de la tarde el sábado. ¿Ok? Mientras tanto, que el Señor te bendiga y gracias por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Bendiciones. Amén.